Buenos días, hermanos. Para mí siempre es una gran alegría estar entre ustedes y agradezco la invitación y la oportunidad de poder servir al Señor entre ustedes. Sinceramente me alegra mucho, siempre recuerdo alguna foto de algún tío, de mi abuelo, a veces hasta de mis viejos cantando acá de visita, no como solistas, obvio, pero sí en el coro que había. Y disfruto de estar entre ustedes, les agradezco la oportunidad de servicio. Hoy vamos a ver un pasaje que es muy particular. Por un lado, lo considero bastante fácil de entender, pero por otro lado, reconozco que tiene cierto peligro, que a veces cuando se comprende mal este pasaje, se puede llegar a decir cosas que no son las correctas. Se puede llegar a creer y a practicar lo que es incorrecto. Hay un viejo chiste que dice que Pedro no oraba. ¿Alguna vez escucharon ese chiste? Porque se paró frente a la puerta del templo y le dijo al cojo: no tengo plata ni oro. Y sabemos que está entendiéndose mal ese pasaje, ¿verdad? Él decía: no tengo plata ni oro. Y dice: bueno, entonces no oro, porque Pedro no oraba. No está hablando de eso. Y a veces corremos el riesgo, al malentender un pasaje, como en este chiste sencillo, al malentenderlo, de aplicar mal lo que estamos leyendo. Y si bien este chiste me sirve como ilustración y como introducción, a veces nos pasa que entendemos muy mal y aplicamos muy mal. El pasaje de hoy es Romanos 14, del 1 al 12. El título básicamente lo resumen. Tenemos diferentes opiniones, pero en realidad tenemos un mismo Señor. Y es interesante siempre comprender, vamos a decir, el rey de la interpretación. El rey de la interpretación, lo que nos marca la interpretación es el contexto. Termina el capítulo 13 diciendo: vístanse del Señor Jesucristo. Y va a continuar desarrollando esta idea de que estamos vestidos de Jesucristo. En el medio, entre el 13 y el 15, está el 14. Y nos muestra y desarrolla algunos aspectos que es cómo estar revestidos de Jesucristo. Y en este punto en particular nos va a llamar a que los fuertes lleven las cargas de los débiles, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y hay un tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Fíjense, vamos a leer Romanos 14, 1 al 12, lo vamos a leer de corrido, y vamos a identificar cuál es el tema de fondo. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda; el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y este es el pasaje de hoy. Venía hablando: vístanse del Señor Jesucristo, Romanos 13, versículo 14. Luego acá habla de que hay una manera de expresar esto de estar vestido del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Bueno, el tema de fondo siempre es que tenemos que estar revestidos de Cristo, que tenemos que identificarnos con Cristo a tal punto que su carácter se refleje y sea formado en nosotros, y a no juzgarnos ni dividirnos por algo en particular que aparece en el versículo 1, por opiniones, ¿sí? Tenemos que identificar esto y enfatizar que no es un llamado que tenga que ver con doctrinas ni con pecados. Es un llamado a no juzgarnos ni dividirnos por opiniones.
Es muy importante enfatizar eso. ¿Cuándo se usaría mal este pasaje? Cuando aplicamos este pasaje a lo que es doctrina y lo que es pecado. La Biblia no nos llama a ser indiferente a la verdad ni ser indiferente al pecado. Sí nos llama a no juzgarnos por opiniones. La iglesia nunca debe dividirse por opiniones. Y acá tenemos que identificar qué tipo de opiniones, de qué está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. Y para ver qué tipo de opiniones vemos identidad de dos grupos, ¿vieron? Por un lado están los débiles y otros son los fuertes. Al ver sus características, cómo actúan y las exhortaciones que reciben, también podemos identificar qué tipo de opiniones son aquellas por las cuales no hay que juzgar, ni dividir, ni menospreciar, sino tener paciencia y reflejar el carácter de Jesucristo dentro de la iglesia en el trato que nos damos. Y tenemos este contraste que se establece entre débiles y fuertes. La Biblia dice en qué son débiles y en qué son fuertes. Son fuertes o débiles en la fe, o sea, en la doctrina, en el entendimiento, en su teología. Y tenemos este contraste. Fíjense, por ejemplo, vemos por un lado los débiles. Vamos a ver acciones y exhortaciones. Versículo 1 los menciona, débiles en la fe. Versículo 2, solo come legumbres. Versículo 3, juzga al que come todo. El versículo 5 nos dice que juzga que un día es superior a otro. El versículo 6 dice que guarda cierto día, no come todo y se abstiene. ¿Para quién? Para el Señor. Esas son las acciones que nos ayudan a identificar quiénes eran los débiles en la fe. Y se les exhorta, el Espíritu Santo les dice a través de Pablo, débiles en la fe, versículo 3, no juzguen al que come todo. Versículo 10, no juzgues a tu hermano. Lo dice de manera de pregunta reflexiva. Pero fíjense, estos eran los débiles de la fe. ¿Y qué les pasaba? Los débiles en la fe eran personas que leyendo el Antiguo Testamento no comprendían cuáles aspectos de la ley de Moisés ya no estaban vigentes. Eran personas que habían comenzado en la fe, habían iniciado en la fe, sin embargo, todavía se sujetaban a algunas cuestiones de la ley de Moisés que no estaban vigentes, pero ellos todavía no lo podían comprender. Su conciencia era más rígida, lo digo con mucha altura, su conciencia era más rígida y su entendimiento teológico era más superficial. Su fe aún estaba en desarrollo, su teología no había madurado y en este caso en particular el problema estaba en que aún no comprendían la relación entre el pacto de Dios con Israel en el Sinaí y el cristianismo. Ellos no lograban todavía comprender cómo se relaciona el cristianismo con el pacto del Sinaí. Recordemos que para este tiempo prácticamente no había casi nada del Nuevo Testamento escrito. Entonces lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Y no lograban comprender que había cierta libertad. Por ejemplo, no comprendían, acompáñame por favor a Colosenses 2, no comprendían lo que el Espíritu Santo dice respecto a estas cosas. Colosenses 2, 17 y 2, 23. Aunque hace un tiempo que leo en digital, realmente disfruto el sonido de las hojas. Y es muy interesante cuando decimos, vamos a buscar sofonías y hay como 5 minutos. Difícil encontrar sofonías, no, nos pasa a todos. Pero lo disfruto. Fíjense Colosenses 2:17. Hablando de cuestiones ceremoniales de la ley, dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y fíjense el 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El Espíritu Santo decía, esto era sombra de algo que iba a venir, y ya voy a argumentar más sobre esto, pero en realidad no te sirve en la carne, en la batalla espiritual, en el día a día como cristiano. No te sirve ser tan riguroso o estar atado a las ceremonias antiguas. No te sirve en la carne. Y algunos de estos hermanos de la iglesia de Roma, de hace 2000 años, algunos habrán sido judíos que se convirtieron al cristianismo. Otros habrán sido prosélitos, que eran gentiles que se convertían al judaísmo y luego se habrán convertido al cristianismo. Otros habrán sido temerosos de Dios, que eran gentiles que no llegaban a prosélitos porque no se habían circuncidado, que amaban el judaísmo y ya se habían convertido al cristianismo. Y la mayoría eran gentiles, recién convertidos al cristianismo, que comenzando a leer las Escrituras,
tenían un entendimiento poco desarrollado de la fe cristiana. Se habían bloqueado en el Pentateuco. No lograban ver cómo se va desarrollando la teología cristiana. Cuando veían que en su contexto histórico, cultural, la carne que se presentaba en la carnicería era anteriormente sacrificada a los ídolos, se sacrificaba una parte y lo que quedaba se vendía en la carnicería, ellos decían, no puedo comer esto. ¿Por qué? Porque fue sacrificado a los ídolos, entonces esto es impuro. Y ellos se abstenían de esto, y vemos cómo Pablo en 1 Corintios 8 habla de esto. Es el mismo cuadro, 1 Corintios 8 y 9, y va a establecer un principio que es muy relacionado a Romanos 14, pero el punto era este, ellos no se animaban a comer esa carne porque la consideraban impura, porque había sido anteriormente sacrificada a los ídolos. Luego Pablo, que es un fuerte en la fe, según Romanos 15 al principio, dice, sabemos que los ídolos no son nada. Si la carne está más barata porque fue sacrificada a los ídolos, la comamos y listo. Sabemos que no nos va a contaminar espiritualmente eso. Es una idea supersticiosa esa. Pero entendemos que hay hermanos que todavía no han logrado desarrollar por su rigidez de conciencia y su teología superficial, no han logrado desarrollar el entendimiento de la teología que les hace libre. Estos hermanos pensaban que esta carne anteriormente sacrificada a los ídolos les iba a contaminar espiritualmente. Entonces, ¿qué comían? Legumbres, comían verduras. Ese es el contexto que nos ayuda a entender lo que estaba pasando acá. Ellos tenían miedo de que al comer esta carne fueran maldecidos por Dios. También pensaban que tenían que guardar el sábado como lo guardaban los judíos. En su poco entendimiento, paradójicamente, según la exhortación que les da el Espíritu Santo a través de Pablo, juzgaban a los demás. O sea, eran los que menos entendían, pero eran los hermanos más rápidos para señalar a todos los demás como inmaduros, como pocos santos. Eran los primeros en decir, ustedes no están cumpliendo con la ley de Dios. Pero ellos eran los que menos entendían, pero eran los que más juzgaban al otro grupo, que en realidad había entendido bien la fe cristiana, había entendido bien la teología nuestra. Juzgaban a los demás como carnales, como poco espirituales, como impuros. Sin embargo, los otros sí habían entendido. Y es interesante, ¿no? Cuántas veces podemos ser los que menos entendemos, pero los que más juzgamos a los otros. Es muy interesante esta paradoja. Debería ser al revés. De última, soy el que más entiende, tenés cierto entendimiento para decir esto está bien, esto está mal. Pero los que menos entienden a veces son los que más juzgan. Y a este grupo le dicen, hermanos, está bien, tengan libertad, está bien, vamos a tolerarlo, soporten, toleren, acepten al débil en la fe. Pero débil en la fe, deja de juzgar al resto. No la ves, no la estás viendo. Te tenemos paciencia, te vamos a aceptar, pero deja de juzgar al resto. Y fíjense qué pasa por otro lado. ¿Cuál es el contraste? Por un lado están los débiles y por otro lado está el fuerte en la fe. ¿Cuál es el fuerte en la fe? Vamos a ver qué acciones nos ayudan a identificarlos, cómo son y qué exhortaciones reciben. Por un lado, el versículo 1 les dice, acepten al débil, o sea, no lo estaban aceptando al débil, al que no entendía todo. El versículo 2 dice que ellos comían de todo. El versículo 5 dice que ellos juzgaban iguales todos los días. El versículo 6 dice que comen para el Señor. Y una exhortación en el versículo 3, no desprecien al débil. No desprecien a aquel que todavía no ha entendido bien la teología cristiana. No desprecien al débil en la fe. Y el 10 de nuevo dice, están despreciando a quien no tienen que despreciar porque es su hermano. Y esto nos permite ver estos versículos, el 1, el 2, el 5, el 6, el 3 y el 10, identificar quiénes eran los fuertes en la fe y qué era lo que les pasaba. ¿Quiénes eran los fuertes en la fe? Los fuertes en la fe comprendían mejor la teología cristiana, incluyendo la libertad que recibieron en Cristo. Ellos comprendían que la pureza espiritual no venía por cuidarse de algunos alimentos o por seguir ciertos rituales, sino por qué venía la pureza espiritual, por estar en Cristo. Ellos no entendían lo que luego, pero ahí nomás cerca, el escritor de Hebreos va a decir. Fíjense Hebreos 7, acompáñame a Hebreos 7, 12, 18 y 19. Hebreos 7, 12, 18 y 19. Les hago una pregunta, a ver si me acompañan. ¿De qué
tribu eran los sacerdotes del Antiguo Testamento? De Leví. ¿De qué tribu es el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote? Judá. Esto tiene una implicancia espiritual, una implicancia teológica, una implicancia de cómo Dios se relaciona con la gente. Fíjense Hebreos 7:12. Cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Y el 18, 7, 18 y 19. Ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué está diciendo? Como el antiguo pacto no podía salvar a nadie, era una de las maneras de Dios de dejar en claro a la humanidad que por las obras nadie podía ser salvo y lo que necesitábamos era gracia y misericordia. Dios establece un pacto nuevo, profetizado en el Antiguo Testamento, cumplido en Cristo y desarrollado a lo largo de toda nuestra historia cristiana. Dios dice, por el pacto de la ley, por el del Sinaí, por el de Moisés, no van a ser salvos. Ese pacto no podía hacerlos perfectos, no podía lograr su salvación. Si ustedes pudieran haber logrado la salvación a través de la ley de Moisés, Jesús no hubiera venido. Porque lo que el Señor hace es dejarle a la humanidad de manera muy clara, a través de la conciencia de los gentiles, de que no pueden ser salvos por obras. Todos hemos roto nuestra conciencia y hemos ido en contra de nuestra conciencia. No tenés que hacer esto y lo hiciste. Tendrías que hacer esto y no lo hiciste. Y eso te condena. Y al judío, al israelita se le presentó un pacto escrito con 613 mandamientos. Y dice, si no los cumplía todo y de buena gana, sos maldito por Dios. ¿Y saben qué? Ni los gentiles por la conciencia, ni los israelitas por la ley de Moisés pudieron ser salvos por obras. Entonces Jesús aparece, cambia el sacerdocio, cambia el pacto. Ese pacto profetizado en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo, el nuevo pacto. Los fuertes ya entendían el desarrollo de la revelación de Dios, cómo Dios dejó en claro que a través de la ley de Moisés nunca nadie podría ser salvo por obras, incluso contando con la misericordia repetida de Dios. Dios estableció un cambio de sacerdocio de la vía Judá, lo que implica un cambio de ley. Jesús de la tribu de Judá es el sacerdote perfecto, inmortal, y reemplaza el sistema anterior porque era incapaz el sistema anterior de salvar a alguien. No estoy diciendo que no hubo salvos en el Antiguo Testamento, sí los hubo, y todos fueron, como siempre, por gracia, a través de la fe en las promesas de Dios. La ley de Moisés tiene utilidad, nos permite conocer el carácter de Dios, nos permite comprender aspectos del Evangelio de Cristo, de su obra, de su persona, a través de ceremonias, de sacrificios, de prácticas que en realidad eran sombra de Jesús y de su obra. Los fuertes sí comprendían que estas prácticas ya no tenían sentido. ¿Para qué te vas a pegar a la sombra cuando vos podés ver el objeto que realiza la sombra? ¿Para qué te vas a quedar con una imagen difusa, imperfecta, cuando podés ver a la figura real? Una vez llegada la revelación completa, no tenía sentido apegarse a la sombra. Jesús es nuestro reposo. No lo es el sábado, Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestra Pascua. No es un cordero que deberíamos sacrificar una vez al año. Jesús es nuestra primicia, no una fiesta. Y así, frente a cada figura que prefiguraba en realidad a Jesús, a su carácter, a sus obras, y asimismo, los fuertes en la fe comprendían que la pureza espiritual no venía de lo que ellos comieran, como se nos enseña en 1 Corintios 8 y 9, sino que Jesús les santificara. Fíjate qué lindo lo que dice Hebreos 10:10, ya que estamos en Hebreos. Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. ¿Quién nos santificó? Jesús. Hebreos 2:11 también dice, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Jesús nos santificó. En Hebreos 10:10 dice que fue una vez, ya está. Se ofreció esa ofrenda que nos santifica y nos santifica para siempre. Bueno, y en 1 Corintios 1:30 dice que Jesús es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Jesús es quien nos santifica, no lo que comemos o dejamos de comer. Y el problema de los débiles de la fe es que no comprendían eso y buscaban la santificación a través de los alimentos.
Y los fuertes de la fe decían, no, Jesús ya nos santificó. Puedo comerme un buen asado y no como esos inmaduros en la fe que comen solo legumbres. Juzgaban al débil. Y el débil decía, mira los carnales, aquellos comen lo que quieren. Nosotros no, nosotros somos más santos, no como ellos, y comemos solo legumbres. Y así se estaba dividiendo la iglesia de los romanos. Una iglesia que es muy importante para nuestra historia, porque tiene una carta que es espectacularmente llena de revelación para nosotros como cristianos. Los fuertes en la fe sí entendían bien esta parte de la doctrina cristiana. Fuiste santificado por Cristo, no por lo que comes. Por Cristo, no por el día que guardas. Ya sos santo, declarado santo posicionalmente frente a Dios por el sacrificio de Cristo en quien creíste como Salvador y sustituto, como Señor. Pero que no entendían ninguno de los dos grupos, que eran familia, que eran un solo pueblo con un solo rey. Ambos grupos no entendían que habían sido redimidos por la misma sangre. Y eso nos pasa mucho hoy. Ni hablar de lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Es como que nos peleamos entre todos porque no estamos de acuerdo. Y estamos perdiendo muchas veces el tiempo. Si bien deseamos crecer en la teología, tenemos que tener mucho cuidado cuando despreciamos al otro. Yo no estoy en contra de intercambiar opiniones. Lo que estoy en contra es de despreciar a mi hermano, quien fue comprado con la sangre de Cristo. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su manera de entender, cada uno tiene sus procesos. Los débiles en la fe todavía no habían entendido y había que aceptarlos. Siguen siendo débiles y esperemos que no sean débiles toda su vida. Y los fuertes tienen que aceptar a los débiles, tener paciencia y no menospreciarlos. Y el débil tendría que darse cuenta, no debería juzgar a los demás. Quizás soy yo el que no entiende las cosas como son. El punto es que no es que estamos en contra de debatir, estamos en contra de despreciar. Lamentablemente muchas veces los humanos no logramos separar nuestras ideas de nuestra persona. Todas las personas son respetables. Todas las personas deben ser aceptadas. Eso no significa que todas las ideas sean respetables y todas las ideas deben ser aceptadas. Pero no sé por qué nos unimos tan íntimamente en nuestras ideas. Mi valor como persona no está en las ideas que tengo, ni siquiera en mis ideas teológicas. Mi valor como persona está en que fui comprado por la sangre de Jesucristo y tu valor también. Y si tu idea es buena y la mía es mala, no cambia mi posición en Cristo. Y si al revés, tampoco la cambia. Y debo amarte aunque pensemos diferente. Quizás vos sos el fuerte y yo soy el débil. Quizás al revés. Pero hasta que nos saquemos la duda, ¿y dónde nos vamos a sacar la duda? Mientras, aguántame. Ama al que tenés al frente, al que tenés atrás, al que tenés adelante, al que tenés a tus costados. Dios a través de Pablo le dijo a los fuertes que debían dejar de despreciar a sus hermanos con teología todavía inmadura, aquellos que eran débiles en la fe. Y también tenemos, así como tenemos la idea central, que es un tema de opiniones, tenemos cómo identificar a los débiles, qué hacían y qué debían dejar de hacer, los fuertes, qué hacían y qué debían dejar de hacer. Tenemos algo para todos, para los dos grupos. Todos coincidían en diferentes aspectos. Y esto es algo muy valioso, porque no solo coincidían en estar en Cristo, sino que en realidad los dos grupos tenían las mismas motivaciones. Veamos las dos cosas. Por ejemplo, versículo 3 dice que Dios los aceptó todos, a los fuertes y a los débiles. Versículo 4 dice, para su propio amo está en pie o cae. Poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿A quién? Al otro. Al otro. Es criado, es siervo de Dios, no tuyo. El versículo 5 dice, cada uno debe actuar según su propia convicción. Es muy interesante que el Señor nos da, en su paciencia, la posibilidad de ser fieles a nuestra conciencia según nuestro entendimiento. Cada uno debe actuar según su propia convicción. El versículo 6 dice que ambos agradecen a Dios por sus alimentos. El que compró carne más barata porque antes fue sacrificada a los ídolos dice, ay, gracias Señor, gracias por esta carne, este vacío, relleno que vamos a comer ahora. Ahí varios dijeron amén. Y el otro decía, gracias Señor porque vamos a comer estas legumbres y nos vas a mantener fuertes a pesar de estar comiendo verduras. Dice el 7 que ninguno de los dos vive ni muere para sí mismo. El 8 dice que ambos son del Señor. El 10 vuelve a decir, son hermanos. El 10 dice que ambos van a dar cuentas a Dios. El 11 dice que toda persona
incluyendo débiles, incluyendo fuertes, reconocerán el señorío de Dios y le alabará. Y el 12 vuelve a recordar que cada uno dará cuentas de sí mismo. Tanto débiles como fuertes tenían lo más importante en común: habían sido aceptados por Dios. Debían reconocer en el otro a su hermano espiritual, a quien el Señor sostendría en pie en Cristo. Cada uno podía actuar según su convicción, ¿no? Su conciencia. Pero siempre hay que saber que todos vamos a dar cuenta frente a Dios y que nuestra vida debe honrar a Dios. La santidad que deseaban, unos por comer de todo, dando gracias a Dios por su libertad, otros por no comer de todo, dando gracias a Dios por su supuesto discernimiento, esa santidad debía integrar esta idea. Tu santidad tiene que ver con ser capaz de aceptar a tu hermano en Cristo. Difícil, ¿no? Tu consagración a Dios tiene que ver con que vos aceptes a tu hermano en Cristo. No solo en lo que comes o el día que guardas, no solo en el ejercicio de tu libertad. Sos santo si aceptás a aquellos a quienes Dios aceptó a través de Cristo. Siempre en nuestro lenguaje decimos: yo acepté a Jesús, y en Efesios 1, en Reina Valera, dice que Dios nos aceptó en Jesús. Y tu santidad tiene que acaparar esto también, involucrar esta idea. Tu santidad también tiene que ver, tu consagración a Dios también tiene que ver con aceptar a tu hermano. Es muy difícil saber quién es fuerte y quién es débil haciendo una autorreflexión. Sin embargo, debemos hacerla. Y sea como sea, debo aceptar a quien es mi hermano en Cristo. Quizás yo lo considero un débil y en realidad es más fuerte que yo, teológicamente, en la fe. Quizás es al revés, no sé. Es muy difícil darse cuenta de cada uno si uno es fuerte o débil en la fe. Pero por las dudas tenés que saber que la misma exhortación es para todos. Acepten al otro. Él fue aceptado por Dios. ¿Cómo vos vas a poner requisito más alto para aceptarle si Dios le aceptó? ¿Cómo vas a dejar afuera a quien Dios aceptó? ¿Te va a parar en la puerta del cielo y decir: no, vos no? No va a pasar eso. Señor, yo sé que el camino es estrecho, pero tengo una mejor idea. ¿Por qué no lo angostamos un poquito más? No va a pasar eso. Si el Señor lo aceptó, ¿cómo yo podría cerrarle la puerta de mi corazón en la cara a ese hermano? La santidad que ambos deseaban debía incluir el trato amoroso con el otro. No como los débiles que juzgaban a los fuertes en la fe, ni como los fuertes en la fe que menospreciaban al débil en la fe, sino reconociendo al Señor, reconociendo su señorío en sus vidas y tratarse de manera que refleje el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que fueron aceptados en Cristo. Y nuestra vida debe reflejar eso. Y este pasaje nos va guiando hacia una idea que nos muestra que tenemos que manejar las diferencias de opiniones en fe, diferentes opiniones en la fe. ¿Cómo las tengo que tratar? Con amor, con respeto. Los débiles y fuertes en la fe deben vivir en unidad, deben reconocer que ambos en realidad en el fondo de su corazón buscan agradar a Dios y deben evitar el juicio y el menosprecio. Todos vamos a rendir cuentas a Dios por nuestras vidas, incluyendo nuestra actitud con nuestros hermanos en la fe. También daremos cuenta de cómo tratamos a los que tienen diferentes opiniones. La congregación, la comunidad cristiana está sana si refleja la gracia y la verdad de Cristo, que esto también involucra el trato entre los hermanos con diferentes opiniones. Podemos decir: yo tengo mi opinión y el otro tiene su opinión y tiene derecho a estar equivocado. Pero tenemos que tener mucho cuidado de considerarnos algo que no somos. Es importante notar que esto no es un llamado a no juzgar opiniones que pueden traer problemas reales. Esto es un llamado a cuestiones más periféricas de la fe. No podríamos ser indiferentes frente al pecado ni frente a la herejía, sino que tenemos que aceptar a aquel cuyo, por su poco entendimiento y desarrollo de la teología cristiana, hay que aceptarlo a pesar de eso. Y acompañar a que los débiles un día sean fuertes en la fe. No dividir, sino ayudar a que el débil se transforme en fuerte en la fe. Los débiles entendían que debían seguir algunos aspectos de la ley de Moisés, pero no vivían en libertad porque les generaba conflictos en su conciencia.
Hoy con la revelación completa, seguir atados, o sea, ya que tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la carta a los romanos, tenemos la carta a los colosenses, la de los gálatas, la de los hebreos, un hermano como este de Romanos 14, un débil de estos, sería un judaizante. Ya no es débil en la fe, ya es porfiado. Ya la revelación la tenemos completa, no podríamos seguir cuestionando estas cosas. Esto pasó al principio de la era cristiana. Sin embargo, hoy este pasaje nos sirve como jurisprudencia para saber cómo debo tratar a aquel que todavía no ha desarrollado bien su teología. Me sirve como jurisprudencia para eso, como un precedente. ¿Cómo lo debo tratar? ¿Cree en Jesucristo como Salvador, como Dios Hijo, como Dios encarnado? ¿Cree en Jesucristo como su reemplazo frente al juicio de Dios? ¿Cree en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha clamado por perdón, por misericordia? ¿Ha sido aceptado por Dios? Yo también lo debo aceptar, aunque todavía no haya desarrollado bien su teología. No es un llamado a que los débiles juzguen a los otros, justamente lo contrario. No es un llamado a que los fuertes se impongan sin tener misericordia ni paciencia con aquel que todavía no entiende bien. Tampoco es un llamado a permitir la tiranía de los débiles, porque a veces la mala teología termina siendo como una tirana que no acepta crecer. Pero sí es un reconocimiento a que, a pesar de las diferentes convicciones personales, tenemos que comprender que nos tenemos que aceptar. Es un reconocimiento a la necesidad y el deber que tenemos de amarnos. Ser fuertes en la fe depende de seguir madurando, de seguir aprendiendo, de seguir aplicando lo que se va entendiendo. Y Dios nos da en Pablo un ejemplo de un cristiano maduro. ¿Vieron? Pablo no es un ejemplo de apóstol, eso es irrepetible. Es un ejemplo de cristiano. Y este pasaje va a continuar desarrollando la misma idea y en el 15:1 va a decir, así que nosotros, los que somos fuertes, va a decir Pablo sí lo entendía. Y era fuerte. Y lo que tenemos que aspirar todos es a ser fuertes en la fe. Debe ser el objetivo de cada uno de nosotros. No creer que ya nos lo sabemos todas, sino seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir creciendo en nuestra teología. Y finalmente, fíjense cómo el contexto mismo nos da la conclusión. Fíjense el capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15 de Romanos dice, el 1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El versículo 3 dice, ni aun Cristo se agradó a él mismo. Y el versículo 7, siguiendo con esta idea del 13, capítulo 13, revístanse de Cristo, vístanse de Cristo. El 14, sean como Cristo, aceptando el otro. El 15:7, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Esa es la conclusión de este pasaje. Dios es glorificado cuando vos aceptás a tu hermano con diferentes opiniones por diferente desarrollo de la teología, de la fe cristiana. Dios es glorificado. ¿Y saben qué? Buscar la gloria de Dios es nuestro máximo fin, nuestro máximo objetivo. Hoy, ¿por qué nos reunimos? Para glorificar a Dios, para reconocer su gloria. Y nunca debemos perder de vista que parte de buscar la gloria de Dios es adorarle. Y parte de esa adoración es obedecerle. Y parte de obedecerle es aceptar a tu hermano cuya teología no se ha desarrollado tanto todavía. Hay que tenernos paciencia. Es difícil, sí, es tan difícil que Dios mismo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para tenernos paciencia. A ustedes les va a ser muy difícil tolerarme, soportarme. Y esto puede ser mutuo. Sin embargo, el Señor dice, Cristo compró su vida. Dios la aceptó porque está en Cristo. ¿Cómo vos podrías dejarlo afuera de tu vida? Ese es el punto. Y hermanos, como Cristo nos aceptó a ambos, lo que debemos hacer es glorificar a Dios a través de aceptarnos unos a otros. Y ahora, preparándonos para la Santa Cena, quisiera que me acompañaran a Efesios 4 al 6. Romanos 14, 1 al 12, que es lo que leímos hoy. Vemos cómo Dios a través de Pablo nos exhorta a aceptar a nuestros hermanos, ¿sí? En la fe, con diferencias. A pesar de las diferencias en asuntos de opinión, en asuntos no esenciales. Esta unidad que tiene que haber entre nosotros no es uniformidad,
Pero al estar revestidos de Cristo, terminaríamos siendo uniformes en esto, en aceptarnos, en glorificar a Dios en esto. Y Efesios 4:6 refuerza esta idea, este llamado a la unidad. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de nosotros. Me maravilla cuando en Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Y cuántas veces yo me avergüenzo de mi hermano? No debería pasar eso. Jesús nos ha aceptado y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y la Santa Cena es una expresión visible, tangible, de la unidad que tenemos en Cristo. Al compartir el pan, al compartir la copa, proclamamos que aunque somos diferentes en muchas cosas, estamos unidos en un solo cuerpo bajo un mismo Señor, nuestro Dios. La Cena del Señor nos recuerda que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro llamado es compartido por todos los creyentes, por todos los redimidos, independientemente de nuestras opiniones en cuestiones secundarias. Al participar de la Santa Cena, estamos declarando que a pesar de nuestras diferencias, somos un solo cuerpo en Cristo. Somos de un mismo Señor y somos una misma familia. Y la Santa Cena nos desafía a dejar de lado las diferencias, a pasarlas por alto, a dejar atrás nuestros juicios y desprecios y a aceptar a mi hermano con el mismo amor y gracia con la cual Dios me ha aceptado a mí, demostrando al mundo que en Cristo nuestra unidad es más poderosa que cualquier diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Esta comunión que debe haber entre los redimidos debe trascender cualquier diferencia de opinión, cualquier diferencia en el desarrollo de la teología, y nos une en la verdad central del Evangelio. Cristo murió y resucitó por nosotros, y que en Él nosotros hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cuánto más deberíamos ser reconciliados entre nosotros? Amén. Oro para cerrar e invito a los hermanos que administrarán los símbolos. Padre, agradecemos, Señor, que en vos nos hiciste uno. Nos llamaste en Cristo, nos hiciste parte de la misma familia, nos ayudás y nos capacitas para amarnos, para mostrarle al mundo la unidad que debe haber entre nosotros para reflejar el Evangelio, para reflejar tu obra a favor nuestro en Jesús. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara. Te pido que mis hermanos, a pesar de mi torpeza, mis hermanos sean bendecidos, sean animados a amarse. Te doy gracias por la iglesia de 24 de septiembre. Te ruego, Señor, que la sigas sosteniendo, poderosa en la palabra, poderosa en hechos, que siga siendo un faro, que siga siendo sal y luz. Te ruego, Señor, tu bendición sobre ellos y agradezco poder ser uno con ellos, aceptarlos y que me acepten. Gracias, Padre, porque en Jesús somos uno y vos sos glorificado en que reconozcamos esta unidad. Gracias, Señor. Por favor, bendecinos, bendecí a tu pueblo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Redentor, en su nombre, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.